Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz. Hoy es lunes 5 de octubre del 2020 y esto es Bitácora Mental. Ayer, sin intención de pensar sobre el tema del que hablaría en el episodio de hoy, estuve viendo varios tweets con informaciones de España y otras partes del mundo que tenían titulares llamativos, como siempre, pero bastante descriptivos de una realidad empresarial, económica, social, sanitaria y de tantos otros aspectos de nuestro día a día como también del de nuestros vecinos más cercanos y lejanos. Así que por un segundo se me vino a la mente pensar, es como el noticiero UFA, pero en negativo. Y de esto va el episodio de hoy. Es posible que no sepas de qué te estoy hablando, o capaz sí, pero no te acordás. Así que déjame que te ponga un corte de audio y después te sigo contando de qué se trata. Escucha. El mundo al instante. ¿Y? ¿Te suena? Si lo conocías, no tengo nada que contarte porque ya te encargarás vos mismo de revivir los recuerdos asociados a aquellos momentos. Pero si no tenés ni idea de qué era el noticiero UFA, te lo cuento. Ya sabés que Internet, el correo electrónico y todas esas cosas, a pesar de que se inventaron hace ya unos cuantos años, recién estuvo disponible a nivel de usuario doméstico a partir de los 90, ¿no? Así que, por ejemplo, en los 60 y sobre todo en los 70, que es la época en la que, digamos, lo tengo más vivo este recuerdo, las noticias no iban a la velocidad que van ahora. Seguramente para los más jóvenes cuesta de asimilar el hecho de que no hace tanto había gente que no tenía ni teléfono fijo en la casa porque no había conexiones disponibles y llamar o recibir llamadas, porque el móvil no existía, para eso tenías que pedirle de repente a un familiar o a un vecino. Así que los mensajes iban y venían a una velocidad que evidentemente en la sociedad actual son impensables, ¿no? Imagínate tener que decirle a alguien que lo quieren contratar para un trabajo y en vez de hablar directamente con esa persona, hubiera que llamarlo al teléfono que dejó en el currículum, que resulta que es de un familiar, para que ese familiar le avise a un vecino, que a su vez le avise al interesado que se quieren comunicar con él y que llame a la empresa tal que tienen que hablar por un tema de su interés. Esto parece de la época de las cavernas, ¿no? Pero yo lo viví hasta finales de los años 70 y mucha gente conocida mía lo siguió viviendo incluso en los 80 o algo más, ¿eh? En fin, no se trata de hacer un episodio de nostalgia, que la verdad no es el caso porque muy contento estoy con la tecnología actual, hay que decirlo, y ya bastante mal lo pasamos en aquellos años con algunas cosas, ¿no? Pero bueno, se vivía y también éramos felices, así que las nuevas tecnologías son fantásticas, pero cada cosa en su época, y en aquellas se hacía todo igual, no pasaba nada. Incluso dedicábamos quizá más tiempo a cosas importantes y no a tener 800 grupos de WhatsApp que te descargan la batería del móvil en 4 horas y en los que seguramente no haya ni un solo mensaje de esos que realmente vale la pena leer. En fin, lo que te quiero decir con esto es que no se puede analizar algo sin su contexto, sin ponerse en el momento histórico del que se habla, y por eso te hice esta pequeña introducción para que, sobre todo vos que sos joven, entiendas por qué era interesante el noticiero UFA en aquel momento. Fíjate que hasta la llegada de Internet, que a mí que siempre me gustó la música, sabía que los DJ importantes viajaban a otros países a buscar canciones, traerse discos y ser los primeros en presentar cosas nuevas en la radio donde estuvieran o bueno, en otros medios también, ¿no? Y eso se daba mucho, por ejemplo, en el hemisferio sur, que las estaciones, como sabrás, son opuestas a las del norte. Así que los éxitos del verano en Europa o en Estados Unidos
eran muy interesantes conseguirlos para adelantarlos y llevarlos al sur, ¿verdad? Y poder emitirlos y ser de los primeros en hacer conocer esos artistas nuevos que pudieran surgir, esas canciones que estaban pegando, ¿no? Y me acuerdo que un amigo cada semana le llegaba una publicación por correo que venía de Estados Unidos, donde le decían, ¿no?, que marcara, que podía elegir qué discos quería que le enviaran desde Estados Unidos, como decía, y me ofreció a mí si quería comprar discos con él, pero yo la verdad no, esas cosas de mensuales que te llegan y estás continuamente pagando y recibiendo, no me convencieron nunca, ¿no? Yo soy más de ir a las tiendas, o por lo menos en aquella época, ir a las tiendas locales y comprar ahí el disco que quisiera si quería, ¿no? No comprometerme a nada. Pero claro, para ser el primero teniendo algún disco en una tienda local, eso no era la vía más rápida, ¿no? Y también tenía amigos que, por ejemplo, tenían parientes fuera del país y les mandaban discos o venían de viaje y les traían discos. Y me acuerdo de un amigo que vivía a la vuelta de casa, que tenía unos parientes, no sé, en Estados Unidos, por ahí cerca, no sé dónde eran, y que habían venido de viaje y le habían traído un disco de alguien que pintaba que iba a ser muy, muy famosa, ¿no? Y fíjate que cuando leí el título, el nombre del disco, el título del artista, dije, ¿y esta quién es? Se llamaba nada más ni nada menos que Donna Summer, y no la conocía nadie, ¿no? Porque estaba empezando, y claro, no había discos por ahí en todos lados, ¿no? Y te cuento que era una sensación única, porque sabías que estabas escuchando algo antes que millones y millones de personas en el mundo que la llegaran a conocer, y estaba siendo parte de la historia del nacimiento de una estrella, ¿no? Pero bueno, vamos a no irnos por las ramas, vamos a volver con lo de UFA, que era, como decía, un noticiero que se pasaba en los cines, en los teatros y en algún otro lado, antes de que empezara el espectáculo, ¿no? En fin, la película, la obra, lo que fuera, ¿no? Es decir, que te lo mechaban entre las publicidades que siempre te ponen antes de emitir la película o lo que sea, ¿no? Pero era un tipo documental, un documental corto que estaba filmado tipo película, tenía buena calidad y estaba hecho por los alemanes. Se llamaba, me acuerdo, El Mundo al Instante, ¿no? Como en el corte de audio que te puse. Y se hizo durante varias décadas este informativo. Según estuve leyendo, se comenzó después de la Segunda Guerra Mundial y terminó de hacerse con la reunificación de la Alemania Oriental y la Occidental a finales de los 80, a principios del 90, en cuanto cayó el muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Y este documental o noticiero corto semanal era un programa en el que te mostraban las cosas que estaban pasando en el mundo en aquel momento, ¿no? Abordaba la actualidad en política internacional, investigación, salud, deporte, tecnología si acaso, bueno, y tantas otras cosas que podían ser interesantes porque te las explicaban bastante bien, te las contaban y que no podías ver en los informativos diarios de la televisión local, que ya viste cómo son, 3-4 segundos de una cosa u otra y pasan a otro asunto, ¿no? Y ufa, era lo que decíamos los imberbes, que lo veíamos en el cine en aquellos días, pensando, otra vez informativo, a ver si ya empieza una vez la película, que estamos cansados de publicidad y esto, ¿no? Y UFA eran las siglas de Universum Film AG, que originalmente fue un estudio cinematográfico estatal que agrupaba industrias alemanas del sector del cine. Y se creó en 1917 para contrarrestar la mala prensa que hacían de Alemania, todas las películas que venían desde Estados Unidos, que se producían en Estados Unidos, más o menos cuando termina la Primera Guerra Mundial, ¿no? Le hacían muy mala publicidad a Alemania. Entonces los alemanes se dedicaron a intentar contrarrestar y empezar a producir películas y en fin, mostrar de que ellos eran fantásticos, ¿no? Y en 1921 se privatizó y todavía estábamos en la época del cine mudo, ojo, porque el cine sonoro empezó recién con la película del cantante de jazz en octubre de 1927. Pero bueno, a pesar de eso, que se estaba todavía en el cine mudo, la UFA producía unas 600 películas anuales, ojo al dato,
con lo que en aquel momento empezó a competir con Hollywood y hizo importantes las producciones europeas, hasta que perdió fuerza a partir de 1945, ¿no? Y más tarde hubo algunos movimientos empresariales en que pasó a pertenecer a esto lo tengo que leer, Bertelsmann Group. A partir de 1964 fue eso. Y bueno, en la actualidad se conoce como UFA Film and TV Productions GmbH, estando concentrados en la producción de programas de televisión y bueno, tienen varias filiales con unos nombres que los tengo por ahí, pero son bastante complicados de pronunciar. Así que, como no aportan tampoco mucho ese dato a lo que pueda y te estoy contando, mejor ni te lo cuento. Porque bueno, la intención más que nada de este episodio era traerte este recuerdo, hacértelo escuchar por si también formó parte de tu niñez. Y en caso de que no fuera así, la intención era darle un contexto para explicarte que aquellas noticias tenían su sentido, tenían su interés, obviamente en el marco de la realidad que vivíamos en aquel momento, ¿no? Y que cada uno, bueno, podrá opinar si aquellos tiempos eran mejores o eran peores que los actuales, pero en todo caso y sin duda teníamos un ritmo muy diferente al actual, ¿no? Y eso obviamente desde todo punto de vista. Soy Carlos Vitéz, hoy es lunes 5 de octubre del 2020 y este fue el episodio número 91 de Bitácora Mental. Cuídate mucho, como te digo siempre, y mañana martes te espero otra vez por acá. Chao.